María Dolors Obiols es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesora de pensamiento y teoría social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona durante 19 años. En el año 1990 se graduó con un máster en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y en el año 1999 obtuvo el posgrado en bioética por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Actualmente imparte formación sobre el nuevo paradigma científico y el despertar de la conciencia en su propio centro, Universalia SC, con dirección web universalia.info. Hemos condensado y respetuosamente una de sus conferencias de 1 hora y cuarto de duración en 20 minutos, suficientes para husmear los avances actuales de la física, la biofísica, la microbiología y la física cuántica. Información que los medios de comunicación retasean en beneficio del uso de nuestra ignorancia. Escuchemos su ponencia. Vamos a ahondar un poco en esta triple, digamos, realidad conceptual, que serían estados de conciencia, niveles frecuenciales y vibratorios y niveles perceptuales de la realidad. Estados de conciencia. Efectivamente se puede vivir desde la primera, uno se puede ubicar en el universo, desde la primera y la segunda dimensión. La primera dimensión se atribuye a los minerales, se atribuye a los elementos más básicos de los planetas, en nuestro caso de la Tierra, pero a nivel molecular diríamos, lo que es un mineral a nivel molecular, a nivel atómico y molecular. Pero lo importante de la experiencia que tiene este universo en primera dimensión es que el nivel atómico molecular de los minerales, de las piedras, de todo esto que podemos tocar, tan sólido en nuestra experiencia 3D, cuando nos paseamos por el planeta, es que estos minerales llevan toda la información del universo ya dentro de sí. Y eso es importante. Y eso nos lo dice ya hoy la física, vuelvo a repetir, la biofísica y la microbiología. La segunda dimensión que se atribuye a los animales y plantas. Lo que se ha dicho muy importante de la segunda dimensión es que es donde reside la mente colmena del universo. Es decir, es el lugar de las mentes colectivas. La mente de las abejas, la mente de las hormigas, la mente de muchas especies que actúan, digamos, como uno. Y la tercera dimensión, vamos a la tercera, que es la que más nos afecta. La tercera implica un salto inmenso, es un salto cuántico también, respecto a la primera y la segunda. Porque en la tercera dimensión se desvanece la mente colectiva y aparece la mente individual. Significa la salida del universo de su casa. La salida, que yo he explicado con la metáfora real de la salida al jardín, que es simular que no soy yo. Es decir, digámoslo en palabras muy llanas, incluso muy clásicas, Dios juega a no ser él mismo. Eso es la tercera dimensión. Es la tercera dimensión. Y es una dimensión que lleva el experimento humano al extremo. ¿Qué quiere decir al extremo? La salida de la casa, por supuesto. Pero eso a nivel material, a nivel físico, tiene una implicación muy clara. ¿Y cuál es? La implicación es que este salir de casa y este llevar el experimento al extremo implica vivir en una situación en que todo es extremadamente denso, por lo tanto el átomo prácticamente no tiene velocidad, y todo lo que hay en el átomo tiene velocidad siempre, pero la pierde a su máximo nivel, y que todo absolutamente está ultra separado. Y yo siempre añado, no solamente vivimos en una situación en la que nos da la sensación que eso empieza a acabarse, como muchos estáis experimentando. No solamente nos da la sensación de que todo está separado, sino de que todo está desconectado. Y la palabra desconectado es muy importante por lo que vendrá ahora, cuando empiece a hablar, continúe hablando del ADN. Bien, estas tres primeras dimensiones
que son muy importantes, fijaos, para el experimento, nada de precarias, nada de limitadas, nada de pobreza ahí, sino que todo es riqueza. Un cristal, la parte de cristal que tiene el mineral, que contiene la información del universo, que contiene la información de la fuente, no tiene nada de precario ni de involutivo. Es conciencia pura y por lo tanto es mente superior. Por eso que se hace y que estamos descubriendo que las piedras, los minerales, incluso las piedras se pueden programar. ¿Qué quiere decir que se pueden programar? Que podemos acceder a este nivel de información que tienen desde la experiencia de primera dimensión. Estas tres primeras dimensiones, diríamos, corresponden, fijaos, al primer grupo de capas del ADN. Os voy a hablar de 4 grupos de capas. Y sobre todo voy a hablar de la primer grupo, que es este, y del segundo grupo de capas. Porque del tercero y del cuarto podré hablar un poco, pero sabemos mucho menos. Y tendré que decir, hasta ahí puedo leer. Este primer grupo de capas del ADN, ¿a qué corresponden? Desde nuestra experiencia humana, que recuerdo, es una experiencia que tiene el universo a través nuestro, y deshacemos así la desconexión y la separación. Por lo tanto, ¿qué experimenta el universo ahí? Experimenta básicamente un cuerpo material. ¿Quién lo experimenta? Decimos ¿quién experimenta? Fijaos que popularmente decimos ¿quién está experimentando este cuerpo material? El ser humano. No, yo digo no. Lo está experimentando el universo, y me autocorrijo, el multiverso. Este es el sujeto que experimenta nuestro cuerpo humano material. ¿El universo qué más experimenta en la segunda capa? Experimenta el cuerpo emocional, que es la segunda capa del ADN, en este primer grupo, es la información que contiene el cerebro reptil en la experiencia humana. Pero en realidad esta segunda capa tendría y tiene y es la información de todo lo que es la vibración emocional del universo, porque el universo también siente. Y allí también voy a deshacer algunos esquemas mentales. El universo siente, los árboles sienten, las piedras sienten, los animales sienten, el planeta siente, el aire siente. Esta información es la sensibilidad, diríamos, del universo, segunda capa. En el ser humano, 3D, y en una experiencia de encierro, es una sensación y un sentimiento de supervivencia. Es una capa que contiene emociones densas. ¿Por qué? Porque es una capa que ha sido reprogramada. Lo hablaremos más adelante, dentro de unos momentos. Ha sido reprogramada. Tercera capa, en este primer grupo, es la capa del cuerpo mental. Pero fijaos, el cuerpo mental, ¿qué sería? El cuerpo mental sería el acceso, tendría que ser, a la mente superior del universo. En la experiencia humana debería, y en principio fue eso. Voy a dar al final una pincelada de historia, cuando hable de los sujetos de creación. Tendría que contener, y de hecho contiene esta información, pero ha sido sesgada. Y esta tercera capa está secuestrada y está, digamos, dominada por el encierro de supervivencia que tiene la segunda capa, el cerebro reptiliano. Por lo tanto, es una capa en qué consiste y qué información se manifiesta a partir de ahí. Es la información estrictamente del cerebro izquierdo, que quiere decir el cerebro lógico y analítico, hasta ahora. Pero como nos decía el doctor Piqué hace un momento, esto está cambiando a pasos agigantados, porque estamos recuperando ya un primer indicio, que son las capacidades del cerebro derecho. Por lo tanto, esta tercera capa, que es el sistema de creencias o el capital de conocimiento mental del universo, se está recuperando, se está abriendo, recuperando a lo que ya tiene, porque todo esto es información. Diríamos que la esencia del universo no es más que información. Bien,
Claro, ¿a qué nos lleva este ADN que contiene mucho más de lo que hasta ahora sabíamos apreciar y que la ciencia va admitiendo, va desvelando, y no solamente desvelando, sino admitiendo, pero es que la experiencia a ultranza de separación desde los sentidos externos también es maravillosa y es un capital de conocimiento enorme. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que es un nivel perceptual de máxima densidad. Fijaos, hay gente, se ha hablado aquí antes, ¿no?, del otro lado, que muchas veces añora, tiene nostalgia de volver a tener la experiencia de densidad. Evidentemente, eso tiene implicaciones, todos lo sabemos, pero no hay que dejar de valorar lo que esto significa, la experiencia a ultranza de máxima densidad. Por lo tanto, saber aprovechar al máximo los sentidos externos, es decir, lo que a veces hemos denominado, que lo es, como veremos, la cárcel, también es una experiencia importante. ¿Para quién? Para el ser humano, desde luego, pero también para el universo, porque no hay diferencia entre el ser humano y el universo. Bien, por lo tanto, es una experiencia rica. Yo cuando hablo de los sentidos externos y de la importancia de este experimento a través de vivenciar lo que ocurre a través de nuestros sentidos externos, siempre pongo el mismo ejemplo, que es una película, que es, muchos la habréis visto, que se llama El Guerrero Pacífico. Hay escenas en esta película sensacionales que muestran la importancia del aprovechamiento al máximo de las sensaciones desde los sentidos externos, no la experiencia extrasensorial, sino porque la experiencia extrasensorial que podamos tener vendrá cuanto más hayamos afinado y nos hayamos concentrado y hayamos cultivado y valorado nuestros sentidos externos. Cuarta y quinta dimensión. La cuarta y la quinta dimensión nos descubren un ADN, que sería el segundo grupo de capas, que son las capas cuarta, quinta y sexta. Entonces, tenemos ahí información sobre qué. Cuarta capa. La cuarta capa, fijaos, es la información que contiene el cuerpo de silicio, es decir, la información cristal. Por lo tanto, es la capa que cuando la hayamos despertado, porque ya la tenemos, o manifestaremos, si queréis decirlo así, nuestro cuerpo de silicio, es decir, nuestro cuerpo cristal. Y la gran noticia es que hoy tiene noticia de esto la microbiología. Nuestro cuerpo de silicio, que va a ser el cuerpo, y os daré más datos, que va a ir sustituyendo el cuerpo de carbono, que es el que tenemos ahora, no el que tenemos, voy a cambiar la palabra, el que manifestamos. ¿Y de dónde se saca todo esto? Me puede decir alguien. ¿Y cómo lo ven? ¿De dónde lo sacan? ¿Es que no se lo estarán inventando? No. ¿Lo sacan de dónde? De la información de nuestra sangre. La sangre es la que lleva la luz, digamos la velocidad de un átomo, que empieza a ir a tal velocidad, no solamente el átomo, sino todo lo que tiene dentro, que desarrolla la luz, manifiesta la luz cristal. Y eso cambia nuestro cuerpo. Y esto es información. Y eso es manifestación y vivencia del universo a través nuestro. Y esto, ¿qué quiere decir más? Que es, no teóricamente, sino materialmente posible, el cambio de nuestro cuerpo material de carbono a nuestro cuerpo, diríamos, físico sutil de silicio. ¿Y cómo? Cambiando la información de nuestro átomo. ¿Y cómo se cambia la información de nuestro átomo y de lo que está dentro del átomo? De varias maneras, pero que todas tendrían la misma esencia. Hay 1000 caminos, pero que todos tendrían la misma esencia, llegando a reprogramarnos. Experiencia y experimento de Gargayev,
el físico, biofísico, microbiólogo, hablando, ruso. Él y su equipo descubren que el ADN se reprograma con la palabra. A través de ahí se ha programado nuestro ADN. ¿Y se ha programado para qué? Justamente en la última programación o niveles de programación que se hizo, lo diremos dentro de un momento, ¿qué es lo que se hizo? Se reprogramó para retrasar al máximo la conversión del cuerpo de carbono al cuerpo de silicio. Cuerpo de silicio y cuerpo de cristal es lo mismo. Por lo tanto, está ahí esta información. Porque cuando se están refiriendo que el quinto cuerpo tiene la información, la vivencia de la información, tiene la información científica, quiere decir la información científica a través de la vivencia del átomo. Es saber, pero no teóricamente, sino saber en el sentido de vivir que tu átomo es un ser, que tu célula, que además contiene el átomo, y que el átomo contiene el electrón, el neutrón, todo lo que queráis, todos estos universos son posiciones del ser, y que en definitiva son, en este sentido diríamos, son entidades. Por lo tanto, es saber, no solamente a nivel teórico, que hablar con tus células es posible y que esto puede curar una enfermedad, no saberlo, solamente dicen esto, sino haberlo experimentado. Saber, porque has experimentado y lo sientes, que por la noche puedes tener perfectamente un diálogo con las células de tu hígado y que esto tiene resultados efectivos, más que comprobados. El doctor Piquer nos podría, me imagino, explicar muchísimo sobre esto y otra muchísima gente. Bien, la sexta capa de este primer grupo, pero que es la sexta capa, es la capa que nos abre la puerta a la creación. Es lo que se llama la capa de co-creación. Es la capa en la que empezamos, el universo, el multiverso empieza a tener la experiencia, diríamos de vuelta a casa, en el sentido de que puede organizarse. ¿Y cómo se organiza cuando hablamos de co-creación? Que puede organizarse a través de algo muy importante. Muchos de vosotros habréis experimentado esto. Estamos hablando de que vuestro cuerpo sexto, fijaos, me vais a decir que va rápido. No voy tan rápido. Vuestro cuerpo sexto empieza a manifestarse. Es la experiencia insólita, maravillosa, excelsa de la sincronía. La sincronicidad. Fijaos, si tuviésemos la capa sexta totalmente manifestada, totalmente en solfa, materializaríamos por sincronía. ¿Qué quiere decir materializar por sincronía? Que lo que piensas aparece en este ilusorio fuera y decimos, aparece por coincidencias, nos parece. No, aparece por sincronía. Es estar en el desierto. Me acuerdo de un ejemplo que ponía concretamente, creo que era, si no me equivoco, Susan Powell, ponía un ejemplo muy gráfico y decía que estaba en el desierto, creo que era el desierto del Negev, que puedo decir que no hay muchas cosas por ahí, y que tenía el deseo de comerse un bocadillo de huevos duros, un bocadillo de huevos duros, creo que dijo, porque creo que es vegetariana, y le apareció en medio del desierto todos los elementos para hacerse un bocadillo de huevos duros, no solamente de huevos, sino duros además, porque apareció un tío con un camello que llevaba pan y otro que llevaba huevos, y claro, tuvo la oportunidad de cocerlos y se pudo comer su bocadillo. Eso es materialización por sincronía. Con esta capa sexta, diríamos, podríamos hacer esto, y empezamos a poder hacer esto, y evidentemente no se termina ahí, porque fijaos, las capas del grupo angélico, totalmente manifiestas y totalmente en solfa, lo vamos haciendo poco a poco, porque son capas que dentro de ellas hay, no lo he dicho, hay distintas bandas de frecuencia al mismo tiempo, pero todo el grupo angélico en solfa recuperamos ¿qué? Recuperamos en el sentido de que manifestamos, porque ya lo tenemos, nuestro ser de quinta dimensión.